En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie. Y hoy nos superamos una vez más. Alerta Tigre Global es un núcleo inteligente de acción operativa que agiliza la velocidad de respuesta y mejora el nivel de solución frente a cualquier emergencia. Alerta Tigre Global, la seguridad del futuro, la tranquilidad de hoy. ¿Cómo es un municipio ideal? ¿Cómo es un municipio bien administrado? Porque nosotros vemos por todos lados la corrupción, vemos intendentes que tienen sueldos bajitos pero que tienen autos de alta gama, vemos tipos que se enriquecen cuando pasan por la función pública, pero ¿cómo es un municipio bien administrado? Yo les propongo que viajen conmigo a Alcobendas. Alcobendas es un municipio que está pegado a Madrid, como si dijéramos Vicente López, en relación a Buenos Aires. Este municipio fue premiado por su administración, no ya como el mejor municipio de toda Europa, sino como como la mejor empresa de toda Europa. Es un municipio que está tan bien administrado que está por encima, en eficiencia, por encima de las empresas más eficientes de Europa. Quiero empezar por algunas cosas que vi recién entrando a Alcobendas, que son viviendas sociales, o sea, viviendas destinadas a la gente de menores recursos. ¿Qué tiene que hacer alguien para acceder a una vivienda así? En España existen varios sistemas de viviendas. Está, por supuesto, la vivienda libre, que regula el propio mercado, y luego, destinado a ni más ni menos que al 80% de las rentas de España, existen los sistemas de viviendas de protección, que existen dos tipos de módulos, precio básico y precio limitado, que vienen referenciadas siempre al nivel adquisitivo de la unidad familiar en función del número de miembros. Las viviendas de protección de precio básico se establece oficialmente un módulo de valor euros metro cuadrado, y a las de precio limitado otro módulo algo superior. En las de precio básico, en Alcobendas en concreto, esto se fija entre baremos del Gobierno central y del Gobierno regional. El baremo de precio básico son 1.970 euros metro cuadrado y las de precio limitado 2.450, creo que 2.400 y pico euros metro cuadrado. De tal manera que ese es el valor máximo que tienen esas viviendas en el mercado, y además el mercado establece en algunos momentos determinados ayudas concretas, bien para vía alquiler o vía adquisición, y además se establecen préstamos hipotecarios privilegiados para quienes van a adquirir una vivienda de protección. Un préstamo hipotecario, podríamos decir, lo marca el mercado, pero si en España actualmente un préstamo hipotecario está en el entorno del 5 o 6% de tipo, pues aquí estaríamos diciendo que disfrutan de tipos de interés del orden del 3%, más o menos. Y en financiaciones a 30 años y en algunos casos incluso 40, quiere decir que son procesos de adquisición muy a largo plazo, pero que la cuota que tiene que soportar el adquirente de la vivienda es una cuota, vamos a decir, asequible a los niveles a los que... ¿Qué ronda en cuánto, por ejemplo? Pues quiero decir que para adquirir, vamos a decir, una vivienda de... vamos a decir, una vivienda de unos 200.000 euros, una vivienda de 90 a 100 metros cuadrados de protección, unos 200.000 euros, que suelen llevar aparejado obligatoriamente una plaza de parking y habitualmente dos, pues la hipoteca supone que el adquirente pague unos 600 o 650 euros al mes. Claro, cuando lo cual es casi más barato que un alquiler. Absolutamente más barato que un alquiler. El mercado de alquiler además ha tenido un repunte. De hecho, las próximas, el Plan de Vivienda 2018-2021, que se va a presentar ahora y que yo participaré en alguna ponencia, va a fomentar ayudas a los alquileres precisamente para compensar esto. Pero esa misma vivienda ahora mismo, su valor de alquiler rondará aproximadamente un 50% más, es decir, unos 900 euros o 1.000 euros al mes. Y eso evita que esa gente no se vaya a lugares precarios,
Porque una cosa que me llama la atención es que no hay como en América Latina barrios precarios, no hay casi chabolas ya. No hay casi chabolas, y además es que hubo programas estos del gobierno regional, afortunadamente en Alcobendas no lo hemos padecido, pero hubo programas de realojo liderados por el gobierno regional con colaboración de los municipios. Para terminar con las chabolas. Para terminar con eso. Existe algún núcleo que en la mayor parte de los casos son de inmigrantes venidos de algunos países de Europa del Este, digo en la mayor parte de los casos, pero generalizar siempre con un margen amplio de error, ¿no? Dentro de las viviendas sociales hay dos tipos de viviendas. Sociales para personas en la esquina más marginal, lamentablemente, de la sociedad, con unos recursos muy escasos, donde las viviendas nunca son en propiedad, son siempre en alquiler, con unos alquileres sociales, que normalmente están siempre subvencionados por el ayuntamiento. Son viviendas que se pagan 200 o 300 euros mensuales y están distribuidas. Pero la administración del edificio corresponde al ayuntamiento. Corresponde al ayuntamiento. Y luego hay otro... Es que eso es lo increíble para nosotros. ¿Cómo puede haber un ayuntamiento que gestione incluso un consorcio de un edificio? Y que el edificio esté limpio y funcione. No solamente gestionamos viviendas, nosotros tenemos una empresa pública 100% municipal que se ocupa, por ejemplo, algunos de los edificios que tenemos aquí enfrente son edificios propiedad del ayuntamiento. Los tenemos alquilados, pero la gestión del edificio, el mantenimiento del edificio lo hace esta empresa pública. O sea, ¿hay edificios de oficina que son del municipio? Tenemos 77.000 metros cuadrados de oficinas propias, ¿Y los edificios alquilan? completos, sí. O sea, ¿tiene una inmobiliaria propia? Tenemos una inmobiliaria propia donde no hacemos, por supuesto, competencia desleal, en absoluto, siempre respetamos el precio del mercado, pero actuamos efectivamente, esos son ingresos. Antes no lo he mencionado, esos son ingresos. Eso supone para el ayuntamiento, pues yo diría que aproximadamente un 5% de los ingresos. Y supongo que eso regula el mercado contra la especulación también. De alguna manera sí. El margen de las viviendas de protección es un margen económico que recoge las posibilidades económicas del 80% de los trabajadores españoles, de los asalariados españoles. Y si yo dijera, por tomar un ejemplo, esta propia institución, el Ayuntamiento de Alcobendas, que disponemos entre el propio ayuntamiento y nuestras empresas públicas, unos 1.700 trabajadores, pues de los 1.700 trabajadores cumplirían condiciones para acceder a viviendas de protección aproximadamente unos 1.500 o 1.600. ¿Y esa vivienda de protección son viviendas de calidad igual? Más aún, la propia normativa en España establece unas distintas clasificaciones, desconozco si en América es igual, en Argentina es igual, distintas clasificaciones en función de su eficiencia energética y medioambiental, y ahora mismo ya por ley deben construirse con un mínimo de calificación energética B, cuando el común de las viviendas en nuestras ciudades están entre el C y el E, y el A es el máximo. Si pudiéramos volver atrás conociendo las necesidades de hoy, el diseño urbano de muchas ciudades sería distinto. No podemos volver atrás, pero en Alcobendas nos adelantamos al futuro para diseñar una nueva forma de hacer ciudad, desde los valores de siempre. La convivencia, el paseo tranquilo, el sonido del agua, el juego, en perfecta armonía con las oportunidades que las nuevas tecnologías y el diseño urbano inteligente nos ofrecen. ¿Qué sistema constructivo se lleva? ¿Qué es lo que más eficiente les ha resultado para que se construyan, tanto en la esfera pública como privada? Vamos a ver, nosotros en la esfera pública construimos por el sistema clásico, por decir así, la construcción clásica. Existen modelos... Cemento y ladrillos. Cemento y ladrillo. Es el sistema Acero, clásico. Paneles, vidrio, steel and glass. El sistema clásico es el que se desarrolla, y cuando me preguntan ¿y cuánto se tarda en construir? Esa es mi pregunta siguiente. Pues los procesos administrativos que son garantistas son tediosos, al mismo tiempo la propia garantía de la contratación, tenemos que hacer un concurso público para adjudicar los proyectos, tenemos que hacer un concurso público después para adjudicar la obra, y algo que hicimos también aquí en Alcobendas es que suprimimos la presencia de políticos, empezando por mí mismo en las mesas de contratación. Son puramente técnicas. Puramente técnicas. O sea, la contratación de obra pública es técnica. Es técnica. Pero tiene que haber un funcionario que firme. No, técnica de los técnicos municipales, pero sin participación política. ¿Qué protocolo anticorrupción tiene?
Somos el municipio número 1 en transparencia en España. ¿De acuerdo? ¿Cómo hace? Porque esto es inherente al ser humano. Cualquiera que se meta en la página web del ayuntamiento conoce desde lo que yo gano hasta con quién me recibo, con quién me reúno, hasta lo que cuesta cada concurso, todo, absolutamente todos los gastos, incluso los regalos si los tuviera, que no han desaparecido en España los regalos, incluso eso yo tendría que declararlo. Todo es absolutamente transparencia. ¿Y cómo controla que sus funcionarios sean honestos? Vamos a ver, los funcionarios y los políticos procedemos de la raza humana. Por eso le digo, hombre. Y la corrupción no viene de la profesión que ejerzas, sino de tu propia condición. Yo diría que nosotros no tenemos ese problema en Alcobendas, no lo hemos detectado nunca, ha habido alguna irregularidad. Hay veces, yo diría más que a veces la tendencia de ayudar a un amigo, más que la corrupción, también hay que controlarlo, porque estamos administrando el dinero público, no es nuestro, somos administradores, ¿no? Sí, y esa ayuda puede terminar en un error o en una ineficiencia. En Alcobendas no hay corrupción. Yo creo que está muy en nuestro ADN que esta es una ciudad limpia en ese sentido y no hay problemas. Si me permiten presumir, la Fundación Transparencia Internacional nos viene considerando al Ayuntamiento de Alcobendas en los últimos 5 años el ayuntamiento más transparente de España. Muy bien. Además de haber recibido, como saben recientemente, en finales de 2016, el Excellence Award de EFQM, European Foundation for Quality and Management, es decir, como la organización más eficiente y de calidad de Europa. O sea, el ayuntamiento mejor gestionado. La primera vez que una administración lo ha sido en toda Europa fuimos nosotros, compitiendo con BMW, con Bosch, como un ayuntamiento compite con empresas. Compitiendo y es como más eficiente que de eficiencia y calidad. Que una empresa. Eso es. La Unión Europea, a través de los fondos DUSI, ha reconocido el valor transformador del proyecto presentado por el Ayuntamiento de Alcobendas en torno al centro, otorgando 3,5 millones de euros para el proyecto Ecoboulevard Digital. La fortaleza financiera de Alcobendas permite cofinanciar esta oportunidad de comenzar a transformar el distrito centro. Volvemos al origen de la ciudad, con ideas del siglo XXI y actuaciones que van a generar una onda expansiva de renovación y modernidad hacia los barrios más antiguos, hacia el corazón y centro de la ciudad. ¿Qué son los polígonos industriales? Los polígonos industriales son aquellas zonas de la ciudad donde se concentran la parte productiva. Y podríamos distinguir, cuando se dice polígono industrial, es industria. Nosotros distinguimos entre un polígono industrial, que hay industria, y un parque empresarial, todos son empresas, donde normalmente la predominancia es la de oficinas, como en este caso donde estamos, y aquí vemos edificios donde no hay si hay una producción, puede ser una producción de computación o de informática o una cosa así, pero normalmente son las sedes como servicios, es una sección de servicios. Exacto. ¿Por qué están viniendo tantas empresas, incluso multinacionales, a radicarse aquí a Alcobendas? Yo creo que porque les cuidamos bien. Bueno, no, eso es una respuesta diplomática. No, pero es que es así. ¿Algún interés? Lo hacen por interés, hombre. Bueno, vamos a ver, hay razones objetivas. Alcobendas está unido a Madrid, lo cual es una ventaja, evidentemente, unido físicamente. Hay calles donde una acera es Madrid capital, y la otra acera es Alcobendas. Una parte del aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una parte de ello está en el término municipal de Alcobendas. Por lo tanto, tenemos la terminal 4 del aeropuerto a 10 minutos. Y luego hay zonas que en la ordenación de la ciudad se han establecido como esta en la que estamos, para empresas, y otra como polígono industrial. El polígono industrial es mucho más viejo y ahí sí que hay realmente industria. Bueno, a partir del momento en que entendimos que Alcobendas era una ciudad que reunía condiciones, la proximidad y todo esto, empezamos a promover Alcobendas. Transformar un paisaje urbano supone también generar nuevas oportunidades para todos. Por eso el Ecoboulevard Digital va más allá de una transformación urbana y contempla políticas sociales, empresariales, creativas, artísticas, medioambientales, que impulsan proyectos de captación de talento, arte, emprendimiento, deporte, comunicación, cultura e innovación.
Ecoboulevard Digital integra y rompe barreras facilitando el acceso al distrito centro, dinamizando su comercio, fomentando la accesibilidad e impulsando un pulmón de aire, agua y vegetación a todos los vecinos. ¿Por qué vienen las empresas a radicarse aquí a Alcobendas? Pues yo voy a decir que hay varios motivos. Porque ha habido un boom de radicaciones en el último tiempo. Hay varios motivos. Primero, indudablemente estamos en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma con mayor eficiencia del conjunto del Estado español ahora mismo, y en la que nos hemos subido a un tren que andaba con fuerza. Eso es indudable. Segundo, voy a decir también que es un azar a nuestro favor, estamos situados en un lugar estratégico de la Comunidad de Madrid, al norte de Madrid, que es la mejor zona de Madrid, y además a 5 minutos de la terminal T4, que es la principal del aeropuerto de Barajas. Tercero, porque tenemos un sistema fiscal que es nuestra presión fiscal es la segunda o tercera más baja de la Comunidad de Madrid, y el esfuerzo fiscal de los ciudadanos de Alcobendas es el mejor de toda la Comunidad de Madrid. Firmamos acuerdos para que sus trabajadores puedan tener los mismos servicios deportivos, culturales, las mismas condiciones que si estuvieran tributando aquí, si fueran vecinos. Y además de eso, es lo que iba a decir antes, llegamos a acuerdos cuando sabemos que una empresa va a tardar unos meses, un año o 2 años en montarse aquí, pero empiezan, les ofrecemos a través de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento formar a personas locales con el perfil profesional que ellos luego vayan a demandar. ¿Qué cantidad de gente de la que vive en Alcobendas trabaja en Alcobendas? No tengo la cifra exacta, aunque sí le puedo decir que en Alcobendas somos 116.000 habitantes, y en Alcobendas hay 100.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, es decir, 100.000 trabajadores. Nosotros somos gente que viene de afuera, receptores de trabajadores, y de hecho cuando constatamos los desempleados de Alcobendas, cuál es el origen, en la mayor parte de los casos son producidos por desempleos de empresas fuera de Alcobendas. Quiero decir que no tengo la estadística exacta de cuántos trabajan aquí, pero es un número amplio. En Argentina se habló mucho de la crisis inmobiliaria del año 2012. ¿Cómo se salió de eso? En el año 2012 estábamos cerca de salir. La crisis inmobiliaria empezó en el año 2007 y la verdad es que tiene 2 aspectos. El primero es que, como saben, en España no tenemos política monetaria propia, nuestra moneda es el euro. Esto da una estabilidad que evita la quiebra, pero al mismo tiempo genera una conflictividad grave. Y cuando hay una crisis, que el origen es inmobiliario, pero que hay una caída repentina e impresionante de los precios, donde se quedan muchos valores perdidos, hay una grave crisis que con política propia hubiera supuesto una devaluación de la moneda. Cuando no hay devaluación de la moneda, lo que hubo en España, y fue muy duro de asumir, fue una devaluación de los salarios. Y de hecho, los salarios ahora en España todavía no han alcanzado los niveles del año 2007-2008. Estamos por debajo de aquellos salarios. Lo que sí estamos alcanzando es el nivel de ocupación de los años 2007-2008. Se ha recuperado el empleo, no el salario. Exacto. Y esto ha sido el mayor esfuerzo de los españoles, está en esa línea. Esa es la línea que ha permitido superar esa crisis, y con una política económica muy rigurosa, a veces difícil de asumir, y que en algunos casos, bueno, pues para las corporaciones municipales se nos impuso la imposibilidad de tener déficit. Eso vivo, porque uno de los debates que estamos teniendo en Argentina es sobre cómo gestionar los presupuestos públicos sin incurrir en déficit. Nosotros nos habíamos adelantado a ello. Nosotros ya en el año 2007 partimos de hacer unos presupuestos en base cero, e hicimos una reducción, para que se hagan una idea. O sea, ajustamos. ¿En qué ajustaron? Pues voy a decir la macrocifra y luego le pongo ejemplos nimios si quiere. La primera macrocifra, pasamos de unos presupuestos de 300 millones de euros a 160 millones de euros. Casi la mitad. Y no suprimimos ni un solo servicio público. Quiero decir, ¿y dónde se iba ese dinero?
Le pongo algún ejemplo que puede parecer ridículo, pero que no lo es porque es significativo. El gabinete de alcaldía, gastos de gabinete de alcaldía presupuestados en el año 2006, 400.000 euros al año. Presupuestados actualmente, 20.000 euros al año. Y funciona. Y funciona. ¿Y dónde se iba? Pues... como ¿En distracciones, en capas geológicas de empleados, en qué? En algunos festines, en algunos apoyos a manifestaciones, en un montón de cosas absolutamente prescindibles que no redundaban en servicio público. O, por decirlo de alguna manera, en eficiencia. En esta misma casa, la anterior corporación, nosotros llegamos al gobierno en el año 2007, pues tenía la costumbre de cada año, cada 2 años, cambiar los muebles. Los muebles que ustedes ven son los que utilizaba mi predecesor hace 11 años. Bárbaro. Los mismos. Les cambié el forro del cuero y el sillón, que es absolutamente deplorable en su color, como no me afecta al trabajo, pues llevo 11 años trabajando sentado en la misma silla y no me afecta la eficiencia. O sea, austeridad. Gastos de caja fija, que llaman, es decir, gastos que hay que justificar, pero dinero disponible. En 11 años yo he gastado menos que mi predecesor en 1. Un lugar para vecinos y familias, para emprendedores y creativos, para niños, jóvenes y mayores, para visitantes de dentro y de fuera de Alcobendas. Un nuevo espacio sugerente, atractivo, inteligente y abierto a todos. Un espacio de cohesión social y excelencia ambiental, lleno de vida, equipado y cualificado para ayudar a definir el perfil urbano de Alcobendas en el siglo XXI. Abrimos las puertas al futuro de nuestra gran ciudad. ¿Te apuntas? ¿Cómo hacen para destinar el dinero? ¿Cómo decide usted en qué gasta la comuna? Bueno, hay una parte que son los gastos fijos, el personal, el abastecimiento de la ciudad, el mantenimiento de la ciudad, el mantenimiento de todos los servicios públicos, zonas verdes, zonas deportivas, zonas culturales. Levantar la persiana de Alcobendas todas las mañanas tiene un coste. Y después está lo que es el capítulo de inversiones, lo que son mejoras de la ciudad, que eso lo decidimos, pero siempre escuchando lo que los vecinos quieren. Pero, por ejemplo, una cuestión que calculo que es una apuesta estratégica de su gestión, hay un sistema de recolección de la basura neumático. Eso, ¿cómo lo decide? Eso lo decidimos, bueno, evidentemente el que la situación económica de la ciudad sea buena te permite acometer proyectos de ese tipo, que es una ventaja para los vecinos, pero que requiere una inversión notable. Si no tienes para la inversión no lo haces. La decisión está... yo tengo que decir que por encima de los políticos que están en Alcobendas hay funcionarios municipales, profesionales, con una experiencia magnífica, que hacen las cosas muy bien y saben muy bien las cosas. Nosotros tenemos un proyecto político, nos presentamos a las elecciones con un programa. Pero la gestión es la gestión, hombre. La gestión de los técnicos es impecable, impecable. La carga impositiva municipal a una empresa que se radica acá, ¿de qué orden es? Una empresa cuando se va a radicar aquí, lo primero que tiene que hacer, vamos a suponer que quiere construirse sus oficinas aquí. Pues el impuesto de construcciones, que viene siendo yo creo que aproximadamente un 8%, 9% del presupuesto de construcción, en función de la zona de la ciudad que está y de programas para el desarrollo empresarial, nosotros podemos bonificar hasta en un 80% el impuesto de construcciones vinculado a la creación de empleo en Alcobendas. Y tenemos programas para el desarrollo empresarial y renovación empresarial vinculado a la creación de empleo. Además, que no es menor para las empresas, como decía antes, es que pueden obtener sus licencias tanto para conseguirlo para su actividad en tiempos que no tienen parangón en otros lugares de la propia Comunidad de Madrid, y eso facilita muchísimo. Bajar el nivel de traba burocrática. Absolutamente. Los tiempos, como digo, una licencia de actividad para una empresa nueva que se vaya a radicar en Madrid capital puede tardar 18 meses y aquí 1. Ahora bien, lo acompañamos que la empresa que abra sin licencia será inspeccionada. Y somos rigurosos también en ello. Quiero decir que tiene que ir aparejado el rigor en la prestación del servicio como en con el la control. facilidad.
En la Argentina se habla mucho de mafia. Nosotros, los periodistas, tendemos a simplificar y hablar de mafias. Mafias sindicales, mafias de los taxistas, mafias de los periodistas, mafias. Pero la palabra mafia, en su sentido estricto, es algo mucho más complicado de lo que nosotros imaginamos. Confundimos, pensamos que los narcos que venden droga en una villa son una mafia, o que incluso los narcos bolivianos o colombianos que pasan la cocaína por la Argentina son una mafia. No, la verdadera mafia es la mafia italiana, y cuando uno analiza y escucha de qué se tratan la mafia calabresa, la mafia siciliana, la mafia napolitana, entiende que no son mafias como eran en la peli El Padrino, ¿no? Que no son gángsters brutos, sino que hoy por hoy la mafia tiene mucho más que ver con empresas sofisticadas que con matones a sueldo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mafia en el mundo de hoy? Para hablar de mafia tenemos que situarnos a 150 años atrás, tenemos que decir que no se trata de una simple organización criminal, se trata de una organización de poder, es un poder que tiene una extraordinaria capacidad de infiltración en la sociedad civil y sobre todo en el Estado, un Estado paralelo, un antiestado. Me parece que habría que hablar de mafias al plural, porque no hay solo una mafia. Las mafias es una categoría social para hablar básicamente de ciertos poderes sociales, territoriales que funcionan en todo el sur de Italia, por lo menos en 4 regiones del sur de Italia, que son Sicilia, donde funciona la Cosa Nostra, Calabria, donde funciona la 'Ndrangheta. La de los Corleones sería Cosa Nostra. Sí, así mismo. En Puglia tenemos la Sacra Corona Unita, y luego en la zona de Nápoles, que es la gran ciudad del sur de Italia, junto con Palermo, tenemos la Camorra. Hoy en día la mafia más importante es la 'Ndrangheta calabresa, porque es la más importante en términos de facturados y en términos, por ejemplo, de organización global. Efectivamente, hay familias que podemos encontrar en Oceanía, en Nueva Zelanda, en Australia y en los Estados Unidos, en la Argentina, en otra parte de América Latina, en todo el Cono Sur, y es la primera mafia globalizada. La mafia es independiente a todo. Tiene autoridades y leyes propias y códigos propios que son estrictos. ¿Conviven o disputan entre ellas? Disputaron y ahora conviven. Son todas organizaciones territoriales que tienen casi 200 años de historia. ¿Y hay un consejo de mafiosos? Hay un consejo de mafiosos. ¿Hay ¿no? un consejo de mafiosos? Hay un consejo, por lo menos hay un consejo de ndranguetistas que se reúne una vez por año, en septiembre, los primeros días de septiembre, en un lugar de una montaña, de las Promonte. ¿Cómo se sabe dónde se reúnen y no lo detienen? Sí, se reúnen, la policía, por ejemplo, saben dónde se reúnen, por ejemplo, en una iglesia famosa que está en el centro de las Promonte, que se llama la Madonna di Polsi, y hay una fiesta popular una vez por año, en un lugar apartado de la montaña, de muy difícil acceso, y hay una fiesta popular donde, por ejemplo, hay estatuas de santos, vírgenes, iglesias, bailes populares, y, por ejemplo, en el contexto de esa fiesta, en la Madonna de Polsi, siempre hay un summit, un encuentro de voz de capobastones mafiosos que se reúnen una vez por año para reflexionar básicamente sobre las relaciones de la 'Ndrangheta en Calabria, en Italia, en Europa y en el resto del mundo. Uno de los grandes poderes mafiosos es el anonimato y básicamente la opacidad. Los mafiosos nunca se reconocen como tales frente a la sociedad, porque quienes necesitan de ellos saben quiénes son, pueden identificarlos. Cuando hablamos de omertà, dice el dranguetista, cuando se refiere a un miembro de la 'Ndrangheta, dice no tiene boca, no tiene oídos, no tiene ojos. Pero no solo eso, va más allá, va a la ley del silencio. Noi eravamo riusciti a parlare con Giovanni Morabito. Tuo zio è considerato un capo della 'Ndrangheta. Ma la 'Ndrangheta ma non esiste la 'Ndrangheta. Che 'Ndrangheta? E che è sta cosa? Una parola si mangia, che cos'è? Non esiste. La tua famiglia non è 'ndranghetista? Non esiste automaticamente, la mia famiglia non è 'ndranghetista. Noi siamo poveri lavoratori. Tu quanto hai fatto di carcere? Io 6 anni. Per? Per tentato omicidio. E mio papà ha fatto pure lui, innocentemente.
Quanti hanno arrestato della tua famiglia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, fratelli, cugine, un 6-7. El que es mafioso se desconoce como... ¿Usted es mafioso? No, no soy mafioso. ¿La mafia existe? No, no existe la mafia. Y prueba de ello están todas las sentencias judiciales desde el año 1890 hasta ahora, y sin embargo la Iglesia Católica decía que la mafia era un invento de los comunistas y la desconoció durante 100 años, o sea, fue cómplice. De todas maneras, la democracia cristiana tuvo alcalde mafioso como Vito Sansimino, que era miembro de la comisión. Es decir, están los voz de la mafia y la comisión, que es una superestructura de mayor poder y es la que domina a todos los capos mafia o los capo bastone, nel caso che così si chiamano nel caso della 'ndrangheta. Un paesino in Calabria, però, sciolto per infiltrazione mafiosa nel 2013, che ha deciso di rinunciare alle elezioni. San Luca. Ed è il secondo anno di fila che accade. San Luca non vota più. Ma San Luca non è un paesino qualunque. Siamo nel cuore dell'Aspromonte e della 'ndrangheta. A pochi passi da qui, infatti, c'è il santuario della Madonna di Polsi, dove ogni anno i boss si incontrano e discutono dei loro affari. San Luca però è famoso anche per una guerra tra clan durata 20 anni, esplosa nel 2007 con la strage di Duisburg, che fece conoscere la 'ndrangheta in tutta Europa. Insomma, è in questo piccolo regno delle cosche che è stata sospesa la democrazia. Desde el punto de vista de las organizaciones criminales, se prefiere siempre el anonimato, se prefiere siempre estar en bambalinas, detrás de bambalinas, no debajo de las luces del escenario, porque obviamente el anonimato, obviamente la opacidad le permite un mayor movimiento a nivel de los negocios, tanto ilegales como legales. Cuando dicen negocios ilegales, ¿qué rubros manejan las mafias, estas 4 mafias hoy en Italia? Y vos decís que ya tienen negocios en todo el mundo. ¿Qué manejan? Se relacionan básicamente a los negocios del contrabando. Alcohol, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas. La 'ndrangheta, que es para vos hoy la mafia más poderosa, ¿tiene brazos en América Latina? Claro que tiene. Incluso acá en la Villa 31, creo que hace 1 o 2 años atrás, se encontró un paquete de cocaína con el sello de la 'ndrangheta. La 'ndrangheta está en la Argentina, para mí en Rosario, y en la Argentina está, y está todo el mundo. Hay una cosa. Hace 3 años a Pantaleón Mancuso, un capo de la 'ndrangheta, lo encontraron en la triple frontera caminando y llevaba apenas 100.000 euros en el bolsillo. Estaba paseando. Claro, él iba a comprar caramelo. Cayó el jefe de la temida mafia calabresa y se escondía en Misiones, Ignacio. Y se trata de Pantaleone Mancuso. Estaba prófugo desde hacía 1 año y medio. Lo buscaba Interpol a nivel internacional y estaba aquí en la Argentina. No se sabe cómo entró al país, pero sí se sabe que hoy tenía definido salir de la Argentina. Tiene 47 años, en su poder tenía 100.000 euros, se había fugado de una cárcel italiana pagando una coima al servicio penitenciario y en el día de hoy se presentó en el puesto migratorio de Foz de Iguazú, que permite pasar desde la Argentina hacia Brasil. Las autoridades argentinas sospecharon de la fisonomía de este hombre. En un primer momento no reconoció quién era, luego dijo: soy quien están buscando desde hace mucho tiempo. Se había camuflado con un grupo de turistas, tenía hasta documentos falsos y había cambiado también parte de su fisonomía, por eso fue complejo detenerlo. La 'ndrangheta tiene relación con distintos clanes, distintos carteles latinoamericanos. Tiene relaciones con carteles colombianos, tiene relaciones con carteles mexicanos. O sea, ellos compran y distribuyen allá. Sí, no producen, no. Hasta donde yo sé no producen. Básicamente se ocupan del tráfico, del contrabando de droga que puede llegar... Intraeuropeo.
Intraeuropeo, sí, a través de los puertos, que llega de otros lugares del mundo, que puede llegar de África, de distintas latitudes de América Latina, y luego se ocupan del tráfico en la península italiana y luego en el resto de Europa. Los carteles narcos dependen de la Ndrangheta. No lo digo yo, lo dice Antimafia, lo dice Saverio Lodato, lo dice John Keral, lo dice John Dickey, lo dice... O sea, son proveedores de la Ndrangheta, me Por supuesto, son serviles de la Ndrangheta, son soldados de la Ndrangheta, pero no forman parte de la familia, porque para ser mafioso primero hay que ser italiano. No cualquiera è mafioso. Una maxi operazione ha portato all'arresto di 27 persone accusate di associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti e corruzione. Hace un año a Rocco Morabito lo descubren en Punta del Este. El capo italiano Rocco Morabito, uno de los 10 más buscados del mundo, fue detenido en un hotel de Montevideo, donde se alojaba mientras buscaba apartamento tras separarse de su esposa. Morabito era buscado desde 1995 por ser integrante de la mafia calabresa. Nunca el capo mafia renuncia a su familia. Rocco Morabito mandaba a sus hijos en Punta del Este con el nombre Morabito, ni siquiera le cambió el nombre a sus hijos. ¿Cómo hacen? Ah, bueno. ¿No tienen antecedentes? ¿Cómo no van a tener antecedentes si hace 22 años que lo están siguiendo? Tienen una protección única. Finalmente arrestato Rocco Morabito, il re della cocaina, a Milano negli anni 90. Insieme a Matteo Messina Denaro era uno dei 5 latitanti più pericolosi d'Italia e deve scontare 30 anni per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. Se sitúan entre la sociedad, en una grieta entre la sociedad y los poderes, el Estado territorial, el Estado nacional, los estados regionales. Y entonces, por ejemplo, siempre prefieren un diálogo con los poderes, tanto con los poderes sociales, como con la Iglesia, como con el Estado. Y, por ejemplo, nunca disputan, nunca ponen en marcha una violencia descarnada, sino que la violencia... Hacen lobby violento, digamos. Hacen lobby violento a partir, por ejemplo, de un elemento posible de la violencia, que es la minaccia. O sea, la amenaza. Amenazan, ¿no? Amenazan con volverse violentos. Pero la amenaza en algún momento requiere que esa amenaza se ejecute, porque siempre alguien te dice que no. Bueno, sí, efectivamente. En casi 200 años de historia, solo la mafia corleonesa hace una guerra frontal con el Estado. Pero en general, esas 4 organizaciones mafiosas, ¿por qué no quieren hacer una guerra con el Estado? Porque de hacer una guerra con el Estado, obligarían al Estado efectivamente a activar su brazo coactivo, su brazo armado, las fuerzas policiales. Entonces prefieren amenazar al Estado y hacen una guerra solo y solo si algunos funcionarios algunos funcionarios díscolos se resisten a los poderes mafiosos. ¿Y se han detectado operaciones últimamente, operaciones de la Ndrangheta o de la Cosa Nostra o de la Camorra aquí en Argentina? Lo que pasó hace relativamente poco, estamos en 2018, pero por ejemplo entre enero y febrero de 2017, en el puerto de Gioia Tauro. El puerto de Gioia Tauro es un puerto calabrés. Es un puerto que fue fundado con capitales mafiosos y hoy en día hay intereses de variandrinas, de varios clanes ndranguetistas calabreses sobre el puerto de Gioia Tauro. Ahora bien, entre enero y febrero de 2017 apareció en el puerto de Gioia Tauro un cargo de cocaína que estaba escondida en limones argentinos y que apareció en el puerto de Gioia Tauro. Estamos hablando de unos 50 kilos ¿Y hubo detenidos? De cocaína y de un facturado de 10 millones de euros. No hubo detenidos en Calabria. El 1% del tráfico que ellos tienen. Porque cuando hablamos de mafia hablamos de cuellos blancos, coletti bianchi, hablamos de delincuentes institucionales. De vez en cuando vuelve el rumor entre los biógrafos del presidente Macri que los ancestros de Macri tuvieron relación con alguna mafia. ¿Qué hay de eso? Tonino Macri, Vincenzo Macri, obviamente que es así. ¿Quiénes son? Son parientes, son familiares. ¿Y qué fueron? Capos mafia, de la Ndrangheta. Capos mafia. De la Ndrangheta. Tonino Macri. Tonino Macri estuvo viviendo en la Argentina mucho tiempo. El juez Palermo vino a la Argentina y después desapareció de la Argentina. Estaba investigando. Tonino Macri es hermano de Franco. O sea, un tío del presidente, por supuesto, abuelo, tuvo relación con la Ndrangheta. Por supuesto. Lo que sí podemos decir
es que en Calabria, de donde viene la familia Macri, efectivamente tiene un clan que se llama Macri. Ahora bien, ¿Hay un clan? Hay un clan que se llama Macri. ¿Andranguetista que se llama Macri? Macri, con acento Macri. en Macri, con acento en la I. ¿Hay o detectás vos lógicas de comportamientos mafiosos o andranguetistas en la Argentina? ¿En Sí. los negocios, en el Estado? El deporte y el fútbol. El deporte y el fútbol es una herramienta prepolítica. ¿En qué sentido? Un empresario que aterriza al fútbol, que aterriza a un deporte popular, básicamente le permite acumular capitales legales en tiempos mucho más cortos. Contactos, efectivamente, relaciones en el ámbito... En la platea. Sí, en la platea, las relaciones sociales, el banco, empresarios, farándula. También puede construir a través del fútbol una imagen pública, social. Y si, por ejemplo, el cuadro de fútbol está bien elegido y le va bien, empieza a tener un capital que puede funcionar en el ámbito de la política. Queda vinculado a un éxito. Efectivamente. Se convierte en una persona exitosa. Bueno, Berlusconi. Berlusconi fue así. Berlusconi Macri. era... Macri también. En el caso de Argentina y en el caso de Macri, estamos frente a... En el caso del presidente de la República Argentina, estamos frente a un caso muy parecido. Porque accede a Boca... Con la gente con la cual me he comprometido en llevar adelante Boca, les he dicho que yo voy por 3 años, es mi máximo compromiso y bajo situaciones excepcionales seguiré 3 años más, porque creo realmente que la renovación va a hacer que la cosa cada vez mejore más. En el caso del país es distinto, porque el país estuvo aislado 40 años, estuvo diciendo voy a tomar 7-Up y tomando otro tipo de gaseosa, entonces hemos perdido la credibilidad como sociedad después de 40 años de decir algo y hacer lo contrario. Hemos recobrado este hilito muy finito que es la credibilidad a partir de una persona que es el presidente Menem. Entonces hoy la credibilidad es patrimonio de él. Si hoy él no estuviese en el gobierno, los argentinos tenemos que volver a dar examen, y dar examen son 2 años más como lo que hemos pasado estos últimos 3 meses. Boca es lo sabemos, es un cuadro de fútbol importantísimo, popular, situado en una zona populosa de Capital Federal, y que, por ejemplo, pone en estado de tensión y en estado de diálogo por lo menos dos tradiciones. La tradición inmigratoria, Xeneize es una palabra del dialecto genovés que quiere decir genovés. Y luego la tradición nacional y popular. Entonces, efectivamente, pone en diálogo la inmigración italiana con la cultura nacional y popular. Eso es el primer salto de Mauricio Macri. El segundo salto de Mauricio Macri es el salto al mundo de la política, cuando efectivamente funda un partido que se llama el PRO. Y ese partido de alguna manera viene arrastrando capitales de visibilidad que venían efectivamente de Boca. Y luego de 10 años de una gestión visible en Capital Federal, efectivamente gana las elecciones nacionales con un entramado mucho mayor, con alianzas mucho mayores, y funda una alianza, que es la Alianza Cambiemos, que gana en Capital, que gana en la gran provincia de Buenos Aires y que gana a través de vínculos de la alianza con una parte del peronismo y con el radicalismo en toda la República Argentina a fines del 15. El segundo grado es la violencia descarnada, esa violencia descarnada que vimos en acto en muchos momentos de la vida pública, de las borrascas públicas. Por ejemplo, cuando se discutió la reforma previsional. Hubo escenas realmente problemáticas en la Plaza de los Dos Congresos, en la calle de Capital Federal. Esa violencia descarnada que se había verificado también con la marcha de mujeres en 2017, cuando vimos racias policiales por Capital Federal. Bueno, ese es el segundo peldaño, el segundo grado de esa ideología de la violencia. Y el tercer grado de esa ideología de la violencia al cual nos acostumbró el Ministerio de Seguridad es la represión. Esa represión que vimos en acto, por ejemplo, sobre el cuerpo de Maldonado.
otra lógica mafiosa, otra lógica andranguetista en la vida política argentina, yo creo que la encontramos en la familia, en la lógica familiarista. ¿Por qué me parece que esa lógica la podemos encontrar en la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos? Si miramos efectivamente la elección de funcionarios de primera línea que trabajan en lugares expectantes, altamente expectantes del Estado. Yo creo que podemos hacer dos ejemplos ahí, por lo que concierne a la Argentina. Si miramos, por ejemplo, el Banco Central. El presidente del Banco Central es primo, ¿sí?, del mejor amigo del presidente. Del hermano de la vida del presidente. Estoy citando palabras que no son mías. Estoy hablando básicamente de Luis Caputo, que es el presidente del Banco Central, y es el primo de Nicky Caputo. Y la caracterización de Nicky Caputo, que hizo el propio presidente de la República, es el hermano de la vida. Hermano, primo, estamos frente a una lógica familiarista. Y ha eludido el aval del Senado. Sí, ha eludido el aval del Senado, efectivamente. Y otro ejemplo lo encontramos, sin ir más allá, en la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio de Nación. Ahí tenemos el secretario de Comercio, que es Miguel Brown, cuyo apellido no hay que vincular con una gran novela argentina, Los dueños de la tierra de Viñas, aunque podríamos establecer una vinculación, sino efectivamente con Miguel Brown, es primo del jefe de gabinete, Marcos Peña. Entonces ahí tenemos esa lógica familiarista, esa lógica andranguetista. También el gobierno sacó un decreto muy publicitado para decir que no podía haber parientes hasta determinado grado en el gobierno nacional. O sea que cuando existe el problema, ellos mismos proclaman que ya encontraron la solución. Sí, es una reflexión interesante la que estás entramando, porque me da pie para introducir efectivamente la cuarta lógica andranguetista, la cuarta racionalidad andranguetisto-mafiosa, que es efectivamente la lógica del desorden. Y esa la podemos vincular con un relato, con dos palabritas que escuchamos permanentemente de manera vertiginosa, que es la pesada herencia. Ahí me paso a explicar un poquito. Las mafias y la andrangheta calabresa siempre creó desorden. Me remito a un ejemplo. En los años 80, en las distintas ciudades, pequeñas ciudades de Calabria, ciertos actores mafiosos que formaban parte de ciertos clanes, con gasolina incendiaban, por ejemplo, las pequeñas tiendas, los pequeños negocios, los pequeños ejercicios de algunos comerciantes. Y al día siguiente se presentaban esos mismos actores que habían a la noche anterior incendiado esos pequeños ejercicios, se presentaban frente a esos pequeños comerciantes y le ofrecían protección. A mezzanotte e 45 di qualche mese fa, in una strada del paese di Bivongi, Reggio Calabria, un uomo scavalca un recinto e attraversa la strada. In mano ha qualcosa, forse una bottiglia. Quando arriva vicino a questa macchina, compie dei gesti in qua e in là, come se la stesse rigando, ma non è così, perché passano pochi secondi e la macchina prende fuoco e l'uomo scappa via nella notte indisturbato. Protección de sí mismos, y luego los obligaban a pagar impuestos, que se llama pizzo. Esa palabra también es interesante porque de la palabra pizzo viene pizzini y ahí se podría desarrollar toda una teoría de la comunicación mafiosa. Pero bueno, esos mismos actores sociales que habían creado un desorden anterior ofrecen protección a esos... El veneno y el antídoto. A esos comerciantes efectivamente le ofrecen veneno y antídoto y le cobran para ofrecerle protección. Fiamme alte 3 metri, un muro di fuoco che taglia in due il piccolo vicolo, i pompieri e i carabinieri che fanno fatica a domare l'incendio. Dopo un'ora, quello che rimane della macchina del primo cittadino di benestare è questa carcassa di ferro bruciato. ¿Cómo podríamos efectivamente vincular esa pequeña reflexión con la Argentina? Con el relato de la pesada herencia. Lo que se hizo antes es lo grave. Antes lo que hicieron fue regalarte presente y robarte el futuro. Teníamos un país quebrado, sin reservas, sin infraestructura, sin energía. Pero la realidad es que tampoco hay que estar todo el día llorando por lo que heredaste, porque estamos los argentinos acá y vamos a salir adelante, pero yo no les prometí que solo les iba a cambiar la vida. Yo lo que les prometí es dejar la vida para ayudarlos juntos a que cambie su vida. Yo siento y entiendo el dolor, el enojo, cuando la gente ve los aumentos. Y
sería feliz de no haber tenido que hacer ningún aumento. Pero la realidad es que todos sabemos que heredamos una economía al borde del colapso, un banco central sin reservas, un sistema de Estado inexistente, ausente y aislados del mundo. La pesada herencia, que es un relato macrista, un relato construido por el gobierno de la Alianza Cambiemos, pero también por los medios de comunicación masivos, efectivamente, que se hacen eco de las políticas macristas y de ese relato, nos hicieron creer, a través de ese relato, que los gobiernos kirchneristas habían hecho las cosas mal, que efectivamente veníamos con una herencia pesada, problemática, con un desorden que efectivamente... Que provocaba una decadencia sistémica. Que provocaba una decadencia sistémica y que teníamos un actor, que tenemos, como teníamos un actor político que podía resolver ese desorden. Entonces, efectivamente, veneno y antídoto. Entonces, me parece que lo que deberíamos decir es que la pesada herencia K, ¿sí? La pesada herencia kirchnerista, en realidad es la pensada herencia M, ¿no? Y ahí efectivamente tenemos otra lógica andranguetista, una lógica mafiosa, porque se crea discursivamente, en este caso, el desorden, se crea una percepción social acerca, por ejemplo, de un poder que había creado desorden, y efectivamente se propone hasta llegar también... a la frase, esto no se aguanta más, ¿no? Efectivamente, no se aguanta más, y nosotros somos el antídoto que vendríamos, y hay que decirlo efectivamente en potencial, de que vendríamos a resolver ese desorden. Hace pocas semanas todos nos conmovimos por un escándalo de médicos truchos. En el hospital de Cañuelas empezaron a aparecer ciudadanos brasileños que decían que eran médicos y que habían sido contratados como médicos y que le pasaban un vuelto de sus horas extras a alguien que los había contratado, pero en verdad eran médicos truchos. Bueno, la historia es que esto no es novedad, pero todavía es peor la cuestión de cómo se utilizan los sellos de los médicos legales, no los truchos, para recetar cosas y que se vendan. Esto es lo que van a ver hoy. La venta de recetas a partir de los recetarios de los médicos es un festival en la Argentina. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Los hospitales públicos hace muchos años que no están bien, sus trabajadores tampoco, pero eso no justifica la pequeña pyme delictiva que armó Juan, quien asegura trabajar en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Juan vende recetas de psicofármacos con el sello de médicos del hospital. Para saber más sobre el negocio ilegal de Juan, lo contactamos por WhatsApp. ¿Qué haces, chabón? Escúchame, ¿para mañana me tenés eso? Decime porque tengo que pedir la plata y ya voy para allá. ¿Te parece mañana a la mañana a la estación de Ezeiza, tipo 9:30? ¿Ya te digo yo preparado? Escúchame, si no se te complica, puede ser para el miércoles que tengo franco. Yo termino de laburar a la mañana, termino muy cansado. Y para el miércoles ya sí, arreglamos bien y decime cuánto es. Y seguro que con la receta voy directamente a la farmacia, ¿no? Porque creo que va con doble receta archivada. Sí, llamame tranquilo. Si yo estoy en el hospital y estoy atendiendo, no te atiendo, pero si de última te mando un WhatsApp y cuando pueda un tiempito te atiendo, no hay drama. Pero vos llamame que yo te atiendo. Maestro, ¿cómo andás? Mañana a la tardecita, ¿dónde te puedo ubicar? Y seguro que me sirve eso, ¿no? ¿No precisas algún dato, nombre, algo para la receta? Hola, sí, necesito nombre, apellido, número de documento y así ya te lo armo la receta para que lo compres. Y mañana acá en Temperley. Después de las 4 o 5 de la tarde estoy en Temperley. Finalmente nos encontramos con Juan en la estación de Temperley. ¿Qué haces? ¡Qué increíble, papo!
¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo. Qué quilombo. ¿Dónde Llegar venís? acá, de Capital, pero estoy haciendo un par de viajes. ¿Viste cómo es esto? ¿Qué onda esto, Ahí tenés. ¿Completado? Ahí tenés una farmacia. Ya pregunté, está todo bárbaro. Lo podés comprar. Listo. Es un anticalmante. Tranqui. Está bien, joya. Joya. Así como me lo mandaste, así quedó. Está bien, joya. ¿Ahora te volvió a Capital? Sí. Dolor de huevo. La peor hora, boludo. Sí. Llegó el momento de pagar por la receta. Dale. Regama. Aceptame cualquier cosa que necesites. Escuchame. ¿Cómo podemos hacer? ¿Vos calculás que yo acá arriba estoy todo el santo día llevando, yo laburo de noche? Un 11-14, bajo flores. Por todos lados. Todos quieren pan y tal. Entonces todos quieren bajar. ¿Podemos hacer 10 recetas, 15 recetas? ¿Cuánto me hace? Y yo la revendo a la noche, ¿entendés? Sí, boludo. La idea es que ganemos todo, papu. Manele, como me diga negro, necesito 10 recetas. Sí. Manele, en vez de hacerte 300, hacemos 150. Y sí, vamos a hacer esa. ¿Vos que estás en un hospital laburando algo? Sí, hospital público. ¿En dónde? Acá en el Gandulfo. Gandulfo. Ah, sí, ese de quemado, ese no. No, el que está acá en Coso. El quemado es el que está en Capital. Gandulfo. Te puedo conseguir también de la de hospitales de Capital. ¿Hospital de Capital me conseguís? Sí. Ah, O sea más que, piola. ¿viste que se hizo un Ministerio de Educación y Salud? Sí. Pues es cualquier hospital público. Y escúchame, de adentro del hospital, ¿qué se puede sacar? Para revender acá arriba. Para revender clorazepam, diazepam. Y sí, yo quiero esa, pa. ¿Entendés? Pero el tema es que el chabón que tiene la llave te pide un... ¿Cuánto? No, ¿Pero cuánto me puede pedir, perro? y ponele te puede pedir 2 gambas. Y sí. 2 gambas y media. Y no sé sí. cuánto era. No sé ni cuánto vale, no tengo ni idea. Escúchame, conseguime, si me conseguís una caja, 1 o 2 cajas de clona, me avisás, yo igual te llamo para hacerte acordar, No, vos llamame. y nos encontramos, voy hasta el Gandulfo, al toque, pim, pam, pum, chau, ¿entendés? Y a mí me sirve, yo cada la noche, el negocio mío es ese, No, perro, al sí, toque. boludo, pero para eso te digo, a ver, vos me decís, Juan, ¿entendés? Vos me decís, mirá, Juan, necesito 10 recetas, tengo una loca. Bueno, hablo con la mina, le digo, loca, haceme 10 recetas diferentes. Me Ni hablar, corta. ¿Entendés? Corta. Me decís, Juan, tengo una loca, le paso a buscar la receta, pumba. Sí. Yo tengo unos pibes que laburan con GPS, Sí. y los pibitos, claro, laburan toda la fábrica, toda la noche. Pero nena, pero yo a veces llego hasta la NU, de la NU me tomo, voy a Constitución, digo, nena, mirá que en tal hora estoy en Constitución. Listo, tomá, pum, andate, chau. Muy Tomá piola. la plata, chau, nos vemos. Muy piola. ¿Me entendés? Joya. Y yo la vuelvo después. ¿Entendés? Buenísimo. Pero sí, te preparo ponerle 10 de diferentes enfermerías. Sí, sí, y si me conseguís la pasta, mejor. Sí, se pueden conseguir. Pero hay que ver cuándo me pide. Porque si me sale lo mismo comprar el... Sí, ni hablar. Sí, ni hablar. Ni hablar. Porque el chaval me quiere ponerle el otro día, le pedí un gozo para caballo que supuestamente quería... Tengo unas minas que ¿La laburan, queta? que me hacen dormir, ¿viste? ¿Con la queta? Sí. Sí. Que le hacen dormir al cliente para hacerlo. Claro. Y me dicen, Juan, necesito... Entonces sí, hablé con el chaval y dije, ¿cuánto vale? No, Juan, pero es complicado. No, ¿cuánto vale? No, Juan, ¿cuánto vale? 500 pesos. Y le dije a la mina, enero, ¿sabes cuánto me sale? 4.20 me sale. Ni hablar, ni Dame la hablar, receta, te perro. pago 100 pesos. Ni hablar. ¿Me entendés? Boludo, es que se quiere comprar maravilla. También es una cosita así, ¿no? Olvídate, chao, corte. El que está en la moneda lo va sabiendo. Pero vos decís, Juan, necesito 10 recetas, bueno, mira, en vez de que vale a 150, te lo doy a 100. Me traes una luca, cambiamos las 10 recetas y listo. Piola, hacemos esa. Acordate que las recetas tienen validez un mes. Sí, sí, igual de esto toda la noche. En un mes tenés que volar. Toda la noche. Bueno, avísame con el nombre. Perro, ¿nos estamos viendo? ¿Querés que mañana pasado avísame? Te llamo al toque. Para comprobar si el médico que figura en la receta trabaja realmente en el Hospital Gandulfo, fuimos con cámara oculta. Doctora, disculpe que la moleste. Estoy buscando a alguien de administrativo que le tengo que preguntar algo de un médico que no lo puedo encontrar. ¿Usted lo conoce de casualidad, Jorge Alberto Ferreira? A Jorge Ferrario, Ah, Ferrario, sí. porque hay un Ferreira que es neurólogo. Ah, el neurólogo le estoy buscando, sí. Ah. Y necesito encontrar a alguien para preguntarle y no sé a quién preguntar y no le quiero robar más tiempo. Yo no creo que a esta hora el neurólogo esté saliendo del hospital, porque neurología es uno de los servicios que en vez de estar en el peine acá de los consultorios vos salís y hay 2 pabellones.
dando de frente. Sí, sí. En el pabellón de acá dice neurología, ahí atiende Jorge Ferreiro. Fui para allá, pero como estaba todo cerrado, dije, no sé con quién hablar. A las 11 de... entonces hasta el lunes no va a poder hablar Ah, con bueno. nadie. No directamente con él, pero con alguna administrativa con la que pueda hablar o administrativo. Es que no hay administrativos de neurología. ¿Qué necesitas? No, tengo que preguntar un poquito, estoy viendo porque en realidad yo tengo a mi mamá, le dio una CB hace muy poco y el neurólogo que la viene atendiendo hace siempre falleció, hace muy poquito. Sí. Entonces me habían hablado el doctor Ferreira, que era muy bueno y quería saber un poquito para ver si la puedo traer para acá. Pero tienes que sacar un turno para eso. Sí, ¿El administrativo qué te va a decir? No, quizás hace cuánto está en el hospital, ¿usted lo conoce? Sí, se está por jubilar ya. ¿Sí? Sí. ¿Está hace mucho acá? Como ¿En el 20 Gandulfo? años o más. Ah, ¿20 años en el Gandulfo? Sí. Ah, wow. Que si la vas a hacer atender acá en el hospital, por ahí en poco tiempo, otra vez te quedas sin neurólogo. No te la puedo creer. ¿Usted lo conoce al médico? Sí. ¿Es de confianza? Sí, sí. O sea, ¿se puede confiar bien en él? Sí, sí, y neurología es un servicio chiquitito y con poca capacidad de ver mucho porque todo le llega a ellos, pero Alicia Mesa, que es la que va a quedar, también es una piba macanuda. O sea que vos sacás un turno con neurología y si no es con Ferreiro, va a ser con Alicia, no va a haber problema. Es gente confiable, que le importan los pacientes, tiene las limitaciones que tiene el hospital. Y a veces si yo quería preguntarte que no sé cuánto, decís, tengo 50 en la lista, decís, saca un turno, no podés estar preguntando como si fuera un médico particular. No, está bien, claro. Vienen como si uno trabaja acá con la estructura que tiene acá y con los recursos que tiene acá. Entonces a veces esta cosa de, sí, es mi médico y te venía a hacer una preguntita, no sé cuánto, tenés a 20 que te hacen eso, tenés a 20 afuera, bueno, no soy un médico particular, No, claro. médico de hospital. No, pero bueno, si ya me das la referencia de que Sí, es de sí. confianza, ya la traigo a mamá y listo. Claro, sacá turno, pero hasta hay turno telefónico, sacalo, sí, Sí. es de confianza. Listo, dale. Muchísimas gracias, doctora, gracias. Ya comprobamos que Juan vende recetas con el sello de médicos que trabajan en el hospital. Ahora volvimos a contactarlo para pedirle más recetas y si además nos podía conseguir psicofármacos. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Escúchame, ahora estoy juntando para pedirte 2 o 3 recetas todos juntos, porque si no es un re viaje. De todas formas, igual te aviso para el viernes o para el lunes. Hacemos un precio y si podés lo encontramos en Constitución, que a mí me queda mejor. Sí, dale, negro, no hay drama. Si vos me decís que necesitas ponerle 5 o 10 recetas, te lo hacemos, no hay drama. El tema es que nosotros te estamos cobrando 300 por libreta, pero bueno, haciéndote un precio podemos llegar a hacerte a 200, 150 cada una. Y te la llevamos a la Constitución, ¿entendés? Te la armo todo, te la dejo todo armadita y te la llevo, no hay drama. O sea que en eso no hay problema. Solamente me tenés que decir bien día y hora. Dale, papá, no hay drama. Te escribo o te llamo, lo que sea, y arreglamos. Ahí capaz, yo tengo este teléfono y tengo otro. El otro lo uso yo, mi compañero. Los dos lo mismo, igual no te hagas drama. Ahora le digo que te mande mensaje del otro número si te queda. Y escúchame, ahí le pasé tu número. Va, si se puede, si no, todo bien. ¿Y se puede conseguir algo del otro? De Clona, de Ribo, jeringa ahí del hospital. En el Gandulfo me dijiste que estaba, ¿no? ¿Se puede? Y... Sí, pida lo que necesite. Mira, yo te pido lo que necesito y vos decime qué precio más es, ¿sí? Sería más 8 para clorazepam, 5 para ribotril y 2 para Viagra, ¿puede ser? Las de Viagra que sean por separado. Una con fecha de ahora y la otra con fecha de acá un mes. Si me sirve el precio, desde ya te digo que sí y el lunes la paso a buscar. Si es en Capital mejor, si no, bueno. Disculpa, el martes tiene que ser. El lunes llevo el auto al taller y voy a andar sin auto. El martes si puede ser ahí en Constitución, joya. Si no, avísame. Campo, te hago la última consulta. La receta me la das con sello de distintos médicos, ¿no? Yo para no ir a la misma farmacia con 2 recetas iguales. Hola, Master, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo piola? ¿Todo tranquilo? Sí, perro, escúchame. 9:15 estoy ahí. Decime en qué parte vas a estar, así te veo ahí. ¿En qué calle?
¿Te parece ahí en Hornos y 9 de julio, donde sale ahí Hornos y... ahí donde paran los colectivos, Hornos 11? ¿Te parece? Igual te va a llevar mi asistente en un sobrecito todo, así que no hay drama. Es de confianza, despreocupate. Juan esta vez no vino, pero nos mandó a su asistente. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? Es lo mismo, gorda. Porque el otro día el boludo me escribió un número mal y no me quisieron vender. A ver. Sí, sí. Fíjate bien. 8 de clono, 5 de ribo y 2 de Viagra. Ah, me cambió un médico, joya. Sí. La fue variando igual, me parece. La fue variando. Sí. Escuchame, con esto no tengo problema, ¿no? Porque ¿Vos también laburás en el hospital con él? Sí, nosotros hacemos eso, libretas, certificados médicos, para no laburar, de todo un poco. De todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la venta de recetas médicas truchas? Pará, vení, contanos, queremos saber. ¿Cómo que no vendes nada? Vení, vení, vení. Contanos cómo es el negocio, dale. Contanos cómo es el negocio de vender recetas médicas truchas. ¿Cómo que no vendes nada? Si viniste acá a vender. Contanos cómo es el negocio, dale. Queremos comprarte las recetas, nada más. Pará, te queremos preguntar nada más. ¿Querés llevarte las recetas? Contanos cómo es el negocio de las recetas. Contame, ¿a quién le vendés recetas? Pará, ¿dónde querés ir? Contanos el negocio, ¿cómo es? Por favor. Te estamos haciendo la pregunta. Contanos cómo es el negocio de las recetas médicas. ¿Cuánta plata haces con las recetas médicas? ¿A dónde? ¡Corre! ¡Estás vendiendo recetas! ¡Vení! Bueno, te vamos a esperar. Bueno, la vendedora de recetas médicas truchas entró al baño de mujeres. Vamos a esperarla. A ver si nos cuenta de qué se trata este negocio. Más cepillo en eso. ¿Y con el permiso de quién? Porque lo haríamos. No, las chicas. Ahora voy a mandar a la de seguridad privada adentro a ver qué está haciendo Perfecto, esta mujer. perfecto. Si la mujer está parada haciendo tiempo, la sacamos. Perfecto. Siguen entrando policías al baño, la estamos esperando a la vendedora de recetas médicas truchas. Ya entraron 3 policías, la estamos esperando para ver qué nos dice la policía y qué nos dice esta vendedora de recetas médicas truchas. Ya van 30 minutos, vamos a ver qué es lo que hace. ¿Nos puede contar qué va a hacer la policía? No te puedo dar ninguna información. Bueno, lo seguimos esperando. ¿Va a seguir vendiendo recetas médicas? ¿Cuánto cuestan las recetas médicas que vendés? ¿Cómo es el negocio de las recetas médicas truchas? Contanos. La policía se llevó detenida a la vendedora de recetas médicas truchas, ahora va a quedar a disposición de la justicia. Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón. En Varela tenemos consejerías para adolescentes que están abiertas para escucharte sobre los temas que te preocupan. Ingresa a www.varela.gov.ar/adolescentes y conoce la consejería más cercana, cerca tuyo, Municipalidad de Florencio Varela.
Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia.